Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidas a este podcast llamado Cambiemos la Conversación. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una persona que personalmente admiro demasiado. Su nombre es Mara Mora. Y bueno, ella es estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es cofundadora del equipo de debate Abejas de Lumbre dentro de su universidad. Y bueno, ella tiene una trayectoria pues muy chingona, es una debatiente muy chida y pues una morrita que sabe mucho. Entonces, pues, bienvenida, Mara. Hola a todos y a todas, pues muchas gracias por el espacio, Sayan, qué bueno que me hayas invitado y que hayas pensado en mí para grabar este podcast. Ok, bueno, gracias. Qué bueno que me recuerdas que no me había presentado. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los privilegios, de eso trata este capítulo. Y Mara creo que es la persona indicada para platicarnos un poco de ello. Obviamente por el tiempo esto va a ser muy general, pero vamos a adquirir bastante conocimiento a raíz de esto. Entonces, para empezar me gustaría preguntarte, Mara, o que nos explicaras qué son los privilegios, de dónde vienen. Pues para entender los privilegios sí necesitamos entender que hay una estructura de desigualdad. Es decir, no podría haber privilegios si no existe primero la desigualdad. Ahora, supongamos que tú naces en una condición igual, en un piso parejo en el que todas las personas nacen desnudas, sin ningún tipo de pertenencias, sin nada, ¿no? Y a lo largo de su vida van adquiriendo cosas dependiendo como del trabajo, del esfuerzo que tienen, ¿no? Entonces, esto no pasa en un mundo en el que las estructuras son desiguales. ¿Por qué? Porque hay quienes nacen en condiciones de ya privilegio, ¿no? Es decir, ya no tengo que esforzarme, ya no tengo que trabajar para tener una casa, para tener un auto, para tener estas cosas, porque las personas que me antecedieron, que serían como mis padres o mis familiares, pues ya me lo dan. Entonces, desde ahí hay un privilegio porque yo no me esforcé suficiente como para tener como estas cosas, ¿no? Entonces, hay como un montón de narrativas que están dentro de nuestro status quo general que no notamos, o sea, no las notamos porque las tenemos como enfrente de nuestras narices y están siempre presentes, que ya son normales, ¿no? El cerebro de alguna forma no ve tu nariz porque pues la evita o la omite porque está ahí siempre, ¿no? Esto pasa también con otras narrativas que vamos como replicando y que estas narrativas van fomentando la brecha de desigualdad que existe, ¿no? Entonces, justamente los privilegios te ponen en una parte de la estructura que te beneficia de forma consciente o inconsciente. Y ahí ya hay privilegios que puedes como adquirir o notar dependiendo de la condición en la que naces, o si eres como una persona de tez blanca, heterosexual, rica, entre otras cosas, ¿no? Incluso como si vives en la ciudad o si vives en una zona rural, si tienes acceso al agua, si no tienes acceso a ella, a la luz, a los derechos básicos, acceder a la justicia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el privilegio no puede entenderse sin la desigualdad y la desigualdad sería como la plataforma que le da espacio al privilegio. Ok, sobre eso que dices me llama la atención y creo que tal vez ya nos diste la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero entonces, Mara, ¿de dónde vendría o cuál es el origen, la historia de estas desigualdades? Imagino, por lo que nos comentas, que es algo sistemático, algo que se perpetúa, ¿no? Dentro de las narrativas sociales que tenemos, pero no sé si tú nos puedas explicar o platicar un poco al respecto. Ok, bueno, pues haz de cuenta, imagínate un mundo en el que tú naces desnuda, naces como con otra cosa que no sean como tus manos, ¿no? Y las cosas que puedes como hacer con tu cuerpo para generar algún tipo de bien, ¿no? Como por ejemplo el sembrar, el crear como cosas, sacar agua de los ríos, etcétera, ¿no? Antes las comunidades estaban como organizadas de ciertas formas, ¿no? Teníamos que defendernos como de ciertas cosas que ponían en riesgo nuestras vidas, ¿no? Como condiciones naturales, ya sea la lluvia,
el sol, el frío, algunos depredadores, etcétera, ¿no? Entonces, esto de alguna forma nos obliga a vivir en comunidad para protegernos entre nosotras y nosotros, y esto establece como un orden, ¿no? Entonces, si te das cuenta, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se ha buscado como mantener alguna especie de orden para alcanzar objetivos, ¿no? Estos objetivos podrían ser la alimentación, el agua, la vivienda, la salud, etcétera, ¿no? Entonces, justamente para que nosotros podamos como llegar a estos objetivos, necesitamos de alguna forma la unión de las voluntades, ¿no? Cuando digo la unión de las voluntades, me refiero a decir como de, ¿sabes qué? Tú, Sayan, deberías como hacer esto para que tengamos agua en la comunidad. Yomara debería hacer esto otro para que todas las personas que han estado trabajando en el campo tengan como su alimento asegurado, ¿no? Y cosas así. Es decir, la voluntad es el yo querer hacer algo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, cuando necesitamos como comunidad o en colectivo resolver algunas cosas como estas, se van instaurando cierta clase de órdenes. Entonces, estos órdenes, ¿cómo se mantienen? No es como que diario nos pongamos de acuerdo de, a ver, ¿quiénes van a ser las personas que van a ir a dar clases en la universidad? ¿Quiénes van a ir a ser las personas que llegan a las bombas de agua o a las presas? ¿Quién se va a encargar de la luz? O sea, no. Hay un orden establecido y este orden establecido se plantea a través de las leyes generales o las leyes que de alguna forma necesitan como establecer quiénes se van a dedicar a qué cosa, ¿no? El problema con este tipo de leyes o estructuras es que muchas veces llega un punto en el que las leyes son tan generales que no toman en cuenta las particularidades de cada una de las personas que están dentro de esta estructura o de este sistema. Entonces, eso de alguna forma va generando desigualdad poco a poco. Ahora, ¿qué otras cosas generan esta desigualdad? Que bueno, esto es un argumento que ocuparon como muchos científicos biólogos para perpetuar la opresión, ¿no? O otras cosas, en el sentido en el que, bueno, es que, por ejemplo, los negros aguantan más tiempo bajo el sol porque su piel no es tan propensa al cáncer. Por lo tanto, las personas blancas se tienen que dedicar a cosas adentro del hogar y las personas negras afuera. Y entonces, esta clase de argumentos, de alguna forma, fueron perpetuando desigualdades enormes en las que quienes se ven privilegiadas, las personas blancas, y quienes se ven más oprimidos, pues las personas negras, ¿no? Y son como argumentos que justifican actos de este tipo, ¿no? Que no son válidos, que son racistas y que están, pues vamos, atentando directamente contra, atentando directamente contra las personas que están como trabajando, ¿no? O que están como queriendo dar su parte para un sistema y reciben muchísimo menos. Y entonces, estos argumentos poco a poco se fueron como externando o proyectando más bien en otros espacios, ¿no? Tipo, bueno, ahora las mujeres se van a encargar de cocinar y de mantener a los bebés bien, de cuidarlas, ¿no? O sea, son cuidadoras ahora. Y entonces, ¿esto bajo qué argumento? No, pues es que naturalmente la mujer es más amorosa y respeta más la vida y entonces por eso es buena madre, ¿no? Y entonces te quedas ahí, ¿no? Y entonces no tomas la particularidad de que no todas las mujeres tienen una capacidad de criar, o que no tienen la paciencia, o que no tienen las habilidades para, no sé, comunicarse, no sé, muchas cosas, ¿no? Y entonces esta generalidad en algún punto se vuelve opresión con la excusa de que están protegiendo a la comunidad, ¿no? Y entonces por eso de repente escuchas argumentos o algunas personas decir, es que están acabando con los valores de la familia. Están acabando con lo que ya habíamos hecho durante tantos años, lo que hemos construido, lo van a destruir. O sea, y las personas están sumamente asustadas con lo progre, ¿no? Con cualquier cosa que cambie el status quo, que lo transgreda o que busque una ruptura de ese orden, porque se han tardado tantos años en construirlo que no pueden aceptar que las cosas deben cambiar, ¿no? Y entonces, de ahí viene como toda esta idea del cómo es que se han ido construyendo desigualdades, ¿no? Ahora,
Solamente te voy a poner un ejemplo para hacerlo como un poco más gráfico. Imagina que tú naces y tus padres ya tienen como algún tipo de casa, ya tienen mucha comida, que era como el antes, ¿no? Tener mucha comida era un símbolo de riqueza. Por eso ves fotos o pinturas con frutas y con verduras. Es como una forma de farolear que tenían capacidad para adquirir mucha comida, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes ya asegurado todo esto. Y entonces nazco yo, pero mis padres no tienen asegurado eso. Y lo único que tengo yo para intercambiar es mi fuerza de trabajo. Pero tú sí tienes comida para intercambiar, o sea, tú sí tienes algunas pertenencias, tú sí tienes como cosas que yo podría utilizar o que podría necesitar, ¿no? Si yo no tengo nada que intercambiarte, ¿qué es lo único que puedo cambiar? O sí, troquear contigo. Pues el trabajo. Exacto, mi fuerza de voluntad. ¿Cuál es el problema de esa situación? Pues yo lo pensaría como que va a existir una sobreexplotación, ¿no? Como que probablemente te vas a esforzar, entre comillas. Me refiero como a esta narrativa de échale ganas y todo se va a dar. Entonces tú te vas a esforzar, pero realmente no tienes, digamos, el piso parejo en donde tú vas a intentar incrementar tu patrimonio, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú no estás a la par de quienes ya tienen, por ejemplo, estos recursos de los que nos estás hablando, ¿no? Que no se ven en la necesidad de intercambiar su trabajo o su fuerza de voluntad. Sí, exacto. El problema es que si tú me vas a cambiar una cosa física, o sea, no sé, un celular o una fruta o lo que quieras, y yo solamente tengo mi fuerza de trabajo y mi voluntad para darte, lo que estoy haciendo de alguna forma, bueno, estamos en una condición de desigualdad, ¿no? De entrada. Entonces, tú estás cambiando una cosa material y yo estoy cambiándome a mí misma. O sea, y entonces en el momento en el que yo no tengo nada y tengo que venderme a mí, me cosifico y dejo de tener como esta autonomía que me permite tomar decisiones, porque ahora mi voluntad y mi capacidad de tomar decisiones depende de la persona que quiere cambiarme tal o cual cosa, ¿no? Entonces yo me vería forzada a hacer lo que tú me digas para que me des el celular. Y entonces ahí yo ya me vuelvo tu objeto, ¿no? Entonces, no es como que las personas pensemos todos los días en esto, ¿no? O sea, no es como que nos levantemos y digamos, voy a ir a trabajar y a volverme una cosa para que gane mi jefe, ¿no? O sea, es inconsciente, pero ya en el momento en el que lo pones como en una tela de juicio, es como de, ok, o sea, es verdad, no tengo nada que intercambiarte más que a mí misma, ¿no? Y entonces, nuevamente, volvemos como a estas narrativas de tipo, es que tienes que venderte, o sea, cuando llegas a una entrevista de trabajo, vendes tu persona, tienes que convencer que eres capaz de hacer esto, lo otro, shalala, ¿por qué? Porque necesitan herramientas de trabajo, ¿no? Y entonces, esto, o sea, si lo piensas como en lo micro, se va replicando en lo macro una y otra vez. Y así es como se van formando estructuras enormes que perpetúan la desigualdad de alguna forma, ¿no? Piensa en ¿cómo se llama? Dobby, el duende que era esclavo o plebeyo de Sí, Harry sí, sí. Potter porque le salvó la vida y estaba como en deuda. Y entonces, pues pensemos como en este personaje, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque como que él era el sirviente, el esclavo, el lacayo, ¿no? Y entonces era eso porque tenía como una deuda que saldar por haberle salvado la vida y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces Dobby tenía como pues no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que cambiarte, por lo tanto, seré tu lacayo, seré tu esclavo, ¿no? Y entonces Harry se sentía como mega incómodo con esa idea, ¿no? Es como de, no, o sea, tú no me debes nada, o sea, está bien. Y entonces, esas pequeñas cosas que existen en la individualidad son producto también de un sistema ya más grande, ¿no? Y al revés, o sea, es ambas cosas al mismo tiempo. Es como tanto las personas en nuestra individualidad formamos estructuras, como las estructuras forman nuestra individualidad de alguna forma. O sea, hay una relación. Sí, fíjate que, bueno, de lo que dices, yo rescato como el darnos cuenta de esta incomodidad que en la película se da a notar,
pero que la tenemos tan interiorizada que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos replicando prácticamente lo mismo, ¿no? Como dentro de estos privilegios que podrían ser el patrimonio económico bueno, en todo caso, el tener una estabilidad social incluso a raíz de los otros privilegios que podamos tener. Que, bueno, eso también pareciera que es como cuando escuchamos estos grupos, llamemos en este ejemplo al Frente por la Familia, ¿no? Como de con mis hijos no te metas. Entonces, creo que es interesante darnos cuenta de cómo buscan perpetuar estas personas privilegiadas esos mismos privilegios, pero a pesar de ello no únicamente se conforman como digamos con tenerlos y querer conservarlos, sino que de alguna forma buscan tener más, ¿no? A largo plazo. Y eso creo que es algo que deberíamos de cuestionarnos bastante y si nosotros, nosotras en algún momento hemos adquirido este tipo de conductas. Pero bueno, ya como pasando a lo siguiente, me llama la atención entonces, ¿qué pasa entonces cuando no se dan estas conductas? Cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de esos privilegios que tenemos, cuando lo cuestionamos y cuando, digamos, se rompe la cadena. O sea, primero preguntaría, ¿eso es posible? Y en todo caso, ¿cómo se vería ese mundo? Creo que, o sea, para nosotras, en el contexto en el que nacimos, en el contexto en el que vivimos, esto puede ser como muy real, ¿no? Porque no tenemos como un referente que nos diga, sabes que esto puede cambiar, esto puede ser diferente, porque nunca nos muestran los referentes, ¿sabes? O sea, creo que es mucho más difícil imaginar un mundo cuando no conoces absolutamente nada, ¿no? Pero creo que aún así es posible porque si nos ponemos como a buscar algunas otras cosas que pues están por ahí, no sabemos exactamente en dónde, pero están, podemos notar que el mundo puede ser diferente. Nuestro contexto actual en México es como capitalismo puro, ¿no? O sea, no hay otra forma de economía, es como que siempre, aparte más en la ciudad, ¿no? O sea, es como siempre vamos a tener que trabajar y estudia para que consigas un trabajo y seas alguien en la vida y haz esto y lo otro y es como de, bueno, ¿y por qué forzosamente tengo que hacer lo que me dicta esto, no? O sea, porque creemos que no hay otra forma de vivir. Sin embargo, hay otras formas que me parece importantes que las exploremos y que estamos como a tiempo de hacerlo, ¿no? Porque todos los sistemas llegan a un auge y pues pueden llegar a desaparecer, ¿no? O sea, van empezando, tienen su momento más brillante y luego van para abajo. Y es normal. Y entonces, justamente ahora estamos como viviendo una etapa en la que se está criticando mucho al capitalismo porque ya nos dimos cuenta de todas las cosas que trae consigo, ¿no? Y entonces, al criticar el capitalismo y criticar nuestros sistemas, podemos crear formas nuevas, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en otras formas de economía que, por ejemplo, planteaban otros autores, ¿no? Pensemos en lo que decía Grocio, ¿no? Grocio es un autor que escribe sobre un montón de cosas del cómo es que vamos conformando nuestras leyes, nuestras formas de organización, etcétera, pero algo que nos queda claro con Grocio es una diferencia entre ciertas palabras, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo hacer un pago que hacer un intercambio. No es lo mismo hacer un regalo que hacer una donación. No es lo mismo hacer un trueque que plantear una deuda, ¿no? O sea, es diferente. Y estas pequeñas palabras, como por ejemplo deuda, intercambio y regalos, son como palabras clave para formar nuestras relaciones, ¿no? O sea, supongamos que Dobby Dobby tiene como una percepción de estoy en deuda con Harry por haberme salvado la vida, ¿no? Pero si Harry le hubiera dicho, no, fue un regalo, ¿no? Creo que la historia hubiera cambiado completamente, ¿no? O hubiera sido totalmente diferente. O no fue un regalo, fue un favor. Ah, bueno, pues entonces ahora después yo te debo un favor y si te regreso ese favor, cumplo como con lo que yo tenía o mi deuda y quedamos como a mano, ¿no? Y entonces, estas pequeñas palabras nuevamente siguen siendo como necesarias y en el momento en el que también las empezamos a usar como para aclarar cuáles van a ser los términos y condiciones de nuestras relaciones, es como podemos ir empezando a empujar como de alguna forma la balanza, ¿no? O sea, creo que hay muchas formas, ¿no? También está como esta idea que tienen en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, que tienen una economía
plural, ¿no? En donde hay diferentes tipos de economía, no solamente como la economía de intercambios capitalista, pues, de te cambio este pago por tu voluntad durante tantas horas, sino que existe también un trueque, ¿no? O sea, está como el intercambio de literalmente es oficial que yo pueda decir, ¿sabes qué? No ocupo este celular, me voy a comprar otro. Entonces te lo cambio por tu podadora, ¿no? O sea, y esas cosas son válidas. O sea, en Bolivia son como súper oficiales y las reconocen como constitucionalmente, ¿no? ¿Y qué otras cosas? La economía colaborativa, en donde colaboramos para, no sé, cumplir con nuestros objetivos, tipo, si tal familia tiene una hija, ¿no? Y esa hija ya necesita salirse de esa casa porque la casa es muy pequeña. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo para construir su casa, ¿no? Primero. Y después esa mujer después me tiene que apoyar a mí para hacer mi propia casa. Y después yo también tengo que apoyar a alguien más para hacer la suya. Y así, ¿no? O sea, se van como rotando de forma que van colaborando, ¿no? Y también hay pues muchas otras formas, como el cambiar las formas en las que comemos, incluso o compramos. Hay comedores comunitarios para que pues las casas estén como solamente para que puedas como acostarte, bañarte, estar con tu familia, ver, no sé, la televisión un rato, pero a la hora de comida, la comida se hace como en la comunidad, ¿no? Entonces, pues, estas cosas son posibles, pero las vemos demasiado irreales o como si fueran unas utopías súper mega inalcanzables, porque no lo vemos. De estas cosas no se hablan. Se hablan de los rascacielos en Dubái, se hablan como del logo de Wall Street o estas cosas, pero no hablamos de las otras formas, ¿no? Como la autogestión, estas cosas. Sí, de hecho, bueno, para quienes nos escuchan, estas conversaciones son habituales entre Mora y yo. Entonces me recuerda como mucho de lo que ahorita estás diciendo es algo que ya hemos platicado previamente. Y sí, creo que, bueno, al menos más yo que tú, porque la verdad es que siempre aprendo demasiado de ti. Creo que en algún momento te lo pregunté antes, ¿no? Como de, oye, ¿cómo te imaginas este mundo? Y no sé, estoy completamente de acuerdo contigo en esta parte de que tenemos el capitalismo ya prácticamente en las venas, que ni Sí, siquiera nos podemos de verdad. imaginar o plantear otro escenario, ¿no? Como supongo, y me vino la pregunta que alguien podría cuestionar y decir, oye, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué se supone que haga? No voy a hacer nada, no voy a vender mi voluntad o algo así, ¿no? Como de, ¿cómo voy a comer? Y es que eso es parte de este mismo capitalismo. Nosotros estamos acostumbrados o entendemos que si queremos sobrevivir necesitamos dar nuestro trabajo y recibir una remuneración que básicamente es a raíz de una sobreexplotación laboral, pero es justo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? De estos conceptos en donde es muy diferente hacer un trueque o vivir en comunidad, lo que comentabas de ayudarse, no sé, lo que podríamos entender como una colonia, un barrio, a hacer la casa de cada uno de ellos. Y recuerdo que en algún momento también me platicaste que estaría súper cool que esos mismos lugares que se construían, como por ejemplo las escuelas, fueran utilizados después para otras actividades. Era algo que recuerdo alguna vez me comentaste y me platicaste. Pero bueno, sí, no sé si quieras agregar algo más sobre eso y si no, bueno, también me gustaría como que nos platicaras un poco de forma general por el tiempo, cuáles son las desigualdades sociales que más se han perpetuado en nuestro status quo, en nuestra sociedad. Pues creo que las que son como más visibles son como el tema del clasismo, o sea, de entrada el clasismo, el racismo, este sistema patriarcal que pondera a los hombres sobre las mujeres, la LGBTfobia, la misoginia. Creo que estas cosas son como súper visibles. O sea, creo que hay más, ¿no? O sea, creo que ya es como desde que no hablas español o de que no hablas el idioma oficial de tu país, ya es como que te excluyen. Están como otras desigualdades de tipo motrices, ¿no? O incluso como intelectuales en donde aprendemos cosas diferentes a lo que siempre nos exigen aprender, ¿no? Como por ejemplo matemáticas o estas cosas.
Entonces, ya desde que no hay una rampa en alguna escuela, ya están como excluyendo o discriminando a ciertas personas y ahí ya hay una posición de desigualdad, ¿no? Entonces, también entiéndase que durante la formación de las estructuras desiguales se fueron como creando relaciones de poder. Cuando las personas hablan de poder, normalmente hablan como de poder hacer las cosas, de tener una capacidad de movernos o de hacer lo que querramos, ¿no? Pero poder no nada más implica esta capacidad. Poder implica estar en una relación de desigualdad. O sea, entiéndase el poder como una relación en la que hay una persona arriba y otra persona abajo. Entonces, quien ejerce el poder es la persona que está arriba y quien recibe como, o quien es como el móvil o el muñeco movido por el poder, por así decirlo, es la persona que está abajo, ¿no? Las personas oprimidas de forma sistemática, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante que hablemos del poder. ¿Por qué? Imagina que la palabra dictador, o sea, viene de dictar, ¿no? Entonces, imagina que en una comunidad tú necesitas resolver algún problema de educación, ¿ok? Entonces, en este problema de educación, en la que pues tenemos que llevar como a los chavos a la escuela para que aprendan el tema de la agricultura o para que aprendan a llevar a cabo bien las cuentas sobre la administración de las reses o las vacas que están en el pueblo, no lo sé, pues ahí ya vemos como de, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Y todo el mundo quiere opinar, todo el mundo dice, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y se enojan y hay conflictos entre personas y dicen, ¿saben qué? Para hacer esto más rápido, vamos a elegir a una persona que nos diga qué hacer. Y esta persona ya va a decir cómo es que vamos a resolver este problema, ¿no? Y entonces así es como se elige a un solo representante, que en ese tiempo, pues, bueno, en los tiempos en los que empiezan como las comunidades, las ciudades, etcétera, pues se empieza a elegir porque, pues, es más fácil, ¿no? Entonces, por eso se dice dictador, y es legítimo este dictador o este rey o este monarca o lo que sea, cuando yo doy mi voluntad de forma, pues no me la quitan, o sea, simplemente yo la cedo, ¿no? Es como de, bueno, pues yo voy a hacer lo que tú me digas siempre y cuando me resuelvas este problema, ¿no? Que es como la educación, la salud, lo que quieras. Y el problema empieza cuando estas personas ya no están resolviendo los problemas que deberían de resolver. Entonces, cuando no resuelven los problemas que deben resolver, pues las personas empiezan a enojar, o sea, poco a poco. Y justamente para mantener ese poder, porque ya hay una relación de poder ahí, ¿estás de acuerdo? En el momento en el que suben a esta persona como para dirigir, ya le estamos dando cierto grado de poder. Entonces, estas personas cuando ya no están cumpliendo con su objetivo, pero quieren mantenerse en el poder, empiezan como a irse por otras vías para defender ese poder, o sea, desde cambiar las leyes, desde cambiar como algunas cosas de modo que quede entendido que tiene que ser un puesto vitalicio, ¿no? O sea, hasta que me muera no me pueden sacar, ¿no? O tiene que ser a través de votaciones como me saquen, no me pueden sacar del palacio y yo tirarme en la plaza, ¿no? O sea, o cosas así. Entonces, crean algún tipo de policía para proteger ese poder y estas cosas, ¿no? Ahora, pensemos también en las joyas que tenían los reyes o los emperadores en ese entonces, ¿no? Que en realidad el oro, los diamantes y estas cosas, pues no son cosas comestibles, no son cosas necesarias para la supervivencia del pueblo, ¿no? No es arroz, no son granos, no es maíz. Entonces, de alguna forma tener como joyas era como una representación de tengo la voluntad de todas las personas que trabajaron para sacar el oro de esta mina. Y yo con esto demuestro que tengo el poder sobre ellos y que tengo su voluntad y que me pertenecen. Entonces, desde ahí, estas cosas van siendo van siendo mecanismos a través de los cuales se va perpetuando la desigualdad, ¿no? Y entonces estos reyes van como dándoles privilegios a cierta clase, van dándoles privilegios a ciertas personas, van dándoles cosas materiales a unos cuantos, y hay algunos que comen más y hay unos que comen menos, y
Y así empieza, ¿no? Y entonces es una cadena en la que llegamos a un punto en el que existe una burguesía, una clase trabajadora hasta abajo, la burguesía, el ejército que defiende, me defiende a mí, y tengo como mi reinado y pues no sé, en muchas ocasiones también está el clero, ¿no? Que eran como los sacerdotes que eran consejeros del rey o las personas más allegadas a ellas porque tenían como conocimiento y estas cosas, ¿no? Entonces, la desigualdad empieza desde el momento en el que hay relaciones de poder. Y estas relaciones de poder dejarían de existir si tuviéramos como procesos de liberación, procesos para hacer acuerdos, procesos más democráticos, ¿no? Y no de entrar a las urnas y votar, ¿no? Por alguien, sino de decir, yo opino que podemos hacer esto. Yo pienso que si hacemos de esta forma podría quedar mejor. Yo pienso que si apoyamos en esta colonia nos puede traer como beneficios de este tipo, ¿no? Y estas cosas. Entonces, en el momento en el que la sociedad civil se organiza sin la necesidad de que haya un dictador, un rey, un monarca, un presidente municipal o esto o lo otro, podemos como ir reduciendo esta desigualdad. Sí, creo que eso es incluso algo que podemos observar a lo largo de la historia. Podríamos pensar en movimientos sociales, podríamos pensar en estas luchas revolucionarias que lo que buscaban era dejar de perpetuar, pues, consciente e inconscientemente cierto tipo de narrativas que les oprimían, ¿no? Y sobre ello me hace pensar en hace unos días, semanas tal vez, estaba haciendo un ensayo y una de las reflexiones que hacía dentro de él era sobre la ineficiencia del Estado, ¿no? Dentro de este status quo en donde hay una amplia gama de desigualdades y una brecha enorme. Entonces, una de las preguntas que yo hacía era como si el derecho es una herramienta para buscar tener un cierto equilibrio de parte de lo que tú nos hablabas, como este contrato social, esta unión que hay entre, digamos, el pueblo y quien gobierna para tener un equilibrio y todo eso, y es en donde se empiezan a dar estas estructuras de a quién estamos cediendo el poder y cómo. Bueno, parte de esa reflexión que ella era como, ¿qué pasa entonces con el derecho? ¿Llega a ser la herramienta de quién? ¿Del opresor o del oprimido? Entendiéndose como que su esencia del derecho, de los derechos humanos, en ese caso era como más a lo que me enfocaba, tendrían que ser buscar este equilibrio, ¿no? Que no únicamente se quede en papelito o habla, y no, porque pues realmente lo que nos importa es que se vea en la realidad. Y pues es algo que al final de esas reflexiones, pues yo hacía como un comentario del tipo, el problema con el derecho es que actualmente está sirviendo más para perpetuar cierto tipo de narrativas, ¿no? En donde debemos recordar que no porque sea legal o sea ilegal, significa que sea justo o que sea algo que debamos aceptar. Entonces, creo que muchas veces esa herramienta no sirve tanto para quien es oprimido, porque no se reducen esas brechas de desigualdad y pues no hay las políticas públicas suficientes. No sé si quieras comentar algo sobre eso o ya pues pasar a decirnos entonces qué reflexión sacas tú de esto y cuáles son qué es lo que tú destacas de cosas importantes al respecto, ¿no? Como para eliminar esto o qué deberíamos hacer nosotros entonces para erradicar todas estas desigualdades que existen. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que las leyes se han ocupado para perpetuar privilegios o para perpetuar la estadía en el poder de ciertos actores, ¿no? Pero también es una herramienta de liberación, o sea, son ambas cosas al mismo tiempo y dependiendo mucho de quién las use. Hay un libro que nos recomiendan muchísimo desde que entramos a ciencias políticas, que es Las palabras y las cosas, de Michel Foucault, y entonces él explica como bastante bien cómo es que las palabras que vamos utilizando van construyendo realidades, ¿no? O sea, por una parte está el lenguaje descriptivo, ¿no? Como el lenguaje que describe las cosas existentes, palpables en el mundo, como el ejercicio que hace Adán cuando llega al jardín del Edén y empieza a nombrar todas las cosas, ¿no? Está ese tipo de lenguaje. Pero también está el lenguaje que es como el que dicta las cosas y cómo es que deben de ser, ¿no? El que dicta las acciones. Entonces, como voy a ir
al monte, voy a ir a la escuela, necesitas hacer tal cosa para llegar a tal lado, ¿no? O sea, estas cosas, de alguna forma, este tipo de lenguaje sí crea realidades y es importante entender que quien escribe el derecho o quien escribe las leyes están construyendo realidades. Es decir, no solamente se quedan en un papel, bueno, en muchas ocasiones están dentro de un papel porque no logran como pasarse a la praxis, ¿no? Pero pues es importante que cada una de las palabras que están como dentro de nuestras leyes son como importantes y hay que ver quiénes las legislan, ¿no? Porque recuerda que las personas al ir construyendo su realidad y al ir construyendo su mundo, hacen leyes o legislan en beneficio a su propio mundo o a su propia idea de orden ideal, ¿no? Entonces, pues ahí tienes entonces a un montón de políticos que en realidad son empresarios ocupando curules, ¿no? Y es como de, ¿por qué las personas que están en alguna empresa están ocupando un curul y están beneficiando como al sector de su empresa para hacer cosas, ¿no? Y es como de, ok, ¿no? O sea, México cuando se dio cuenta de que estaba pasando esto, empezó como a poner mecanismos de tipo, si tú eres empresario, ok, y quieres ser diputado, está bien, pero no puedes legislar en cosas que tengan que ver con el giro de tu empresa, ¿no? Y entonces ahí ya cambian una realidad, o sea, ya se ponen trabas, ¿no? Entonces, tanto como hubo personas muy interesadas en meterse en la política para beneficiarse a sí mismas, también hay personas que dicen, hey, ese beneficio es privilegio. Y ese beneficio está creando desigualdad y está trayendo consecuencias. Hay que ponerle trabas y entonces ponen otra ley, ¿no? Entonces, creo que entre más personas diversas haya dentro de la vida política y de la legislación en general, menos desigualdad va a haber. ¿Por qué? Porque al incluir a más personas dentro de la formación de estructuras, vamos a tener como un sistema más inclusivo, que es diferente de ser un sistema que integre a la gente, ¿no? O sea, rápidamente la diferencia entre inclusión e integración surge de la pedagogía, en donde critican algunas escuelas por querer hacer a todos los alumnos y alumnas iguales, para que entren dentro de su sistema de educación. Y el ser una educación inclusiva es como, pues vamos a cambiar nuestro sistema de enseñanza para que todas las personas puedan entrar y educarse. Desde que haya rampas, desde que haya diferentes modelos de educación. En algunos países hasta tienen 3 profesoras o profesores por aula, que es como una orientadora, un psicólogo o psicóloga y el titular de la clase, ¿no? Y entonces ahí ya hay como más inclusión. Cuando traspasamos estas dos palabras, que es inclusión e integración, a otros ámbitos de las esferas, ya sea pública, privada o lo que sea, podemos como cambiar las cosas de modo que las personas quepan dentro de todas las estructuras sin necesidad de moldearse a sí mismas, ¿no? Sino que sea un sistema más diverso que le permita la entrada a todas las personas. Imagínate ahora un congreso que le dé entrada a personas de todas las diversidades que pueda existir, ¿no? Ya sea desde una persona trans, desde una mujer indígena, desde una persona negra, o sea, o afrodescendiente, una disculpa, este, desde un montón de espacios, ¿no? Espacios o personas que pertenecen a ciertos grupos a los cuales se les ha negado como el acceso a puestos en los que podrían como cambiar o tomar decisiones que beneficien a toda una colectividad y no solo a una minoría. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí creo que, bueno, parte de lo que decían es esta comparativa entre el derecho positivo y el derecho natural, que pues algunos podrían decir que están peleados, pero realmente es como un complemento ya atendiéndolo más a nuestro status quo y de dónde deriva la importancia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí creo que el derecho ayuda en buscar erradicarlo, pero bueno, mi crítica únicamente es que no logra hacerlo como nos gustaría y parte del problema es que es algo estructural, ¿no? En donde
no vamos a cambiar esto de un día a otro, pero pues por supuesto que si ponemos nuestro granito de arena y reconocemos los privilegios que tenemos, buscamos luchar para pues erradicarlos, ¿no? Que dejen de existir privilegios como tal y que todos tengamos los mismos derechos. Creo que pues en un futuro, y esperemos no muy lejano, esto se pueda dar y hacer estos cambios. Entonces, no sé qué, alguna conclusión, reflexión que tú nos quieras dar sobre cuáles son las acciones que tú nos recomiendas deberíamos de seguir para buscar erradicar esta problemática. Pues yo sí soy de la idea de que para resolver un problema primero hay que reconocerlo. Entonces, creo que sí es importante de que se hable de este tema sin tabús, con claridad y nombrar las cosas tal cual son. O sea, si es necesario decir que para que haya alguien vulnerado, debe haber alguien en una condición privilegiada, pues que se diga. Y los políticos ya no deberían tener miedo como de decir estas cosas en público, ¿no? O sea, creo que es importante para reducir la desigualdad que las cosas se nombren y que una vez que se nombren, pues ya haya como este reconocimiento del problema y después ya salgan las propuestas, ¿no? De tipo, pues no sé, o sea, no es lo mismo que se pare una chica que está en algún semestre de la Universidad Autónoma del Estado de México y les diga, existe la desigualdad y existen las estructuras sociales que perpetúan la opresión, a que se pare un presidente y diga, existe, ¿no? La desigualdad, a que se pare alguna figura pública y diga como las cosas por su nombre, ¿no? Porque creo que es importante que si lo dice alguien como con ese poder o con ese ocupando esos espacios, creo que las personas tienen como un referente más grande, ¿no? O que para ellas tienen como más validez, ¿no? Entonces, sí me parece como importante que las personas que están como en la política o en las esferas públicas, pues de alguna forma salgan del closet de las estructuras sociales, ¿no? O sea, es como, pues existen desigualdades, hay que reconocerlas, fin. O sea, soy una persona no heterosexual, soy mujer, soy moreno, soy morena, soy afromexicano, afromexicana, y pues me atraviesan estas cosas, ¿no? Entonces, de entrada, me parece como súper importante que se hablen de estas cosas, ¿no? Porque siempre está como la oposición que dice, no, échenle ganas y van a salir adelante. ¿Y cómo dices eso? Los pobres son pobres porque no le echan ganas. Esas cosas, de alguna forma, sí como es importante como callarlas en el momento, ¿no? Como para que no se sigan replicando, como cortar ese ciclo para que pues no vuelvan, o sea, como señalar directamente estas cosas, ¿no? Como para hacerles frente, porque normalmente si hay una balanza, para ponerla bueno, para equilibrarla, lo que tienes que hacer es empujar hacia arriba lo que está hasta abajo, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos como mejorar estas cosas, ¿no? Ahora, la otra cosa que me parece súper importante es hacer leyes que atiendan cosas particulares. O sea, yo sé que es imposible meternos como a cambiar una ley para cada una de las personas, esto, lo otro, ¿no? Pero las leyes deben ser como lo más diversas, lo más inclusivas posible. ¿Por qué? Porque estas cosas, de alguna forma, estas leyes de alguna forma van excluyendo a ciertos grupos. Supongamos que yo tengo 5 hijos, ¿no? Y tengo a mi esposo y queremos ir a la playa o irnos de viaje a algún sitio. Y entonces, como son 5, hay 2 que no tienen como un asiento, ¿no? Porque son 4 asientos bien. Y hay como, pues está el piloto, el copiloto y 3 asientos atrás, ¿no? Si yo quiero ir con una familia grande de 7 personas, 2 personas tendrían que ir como sin el cinturón, ¿no? Y si a mí me paran o me multan o me ponen una multa con una cantidad de dinero que no puedo pagar, me están limitando, porque yo tengo una familia grande, sí, pero eso no es mi culpa. Y yo no tengo como para comprar otro carro y que mi esposo se vaya en un carro y yo me vaya en el otro, ¿no? Aparte de los riesgos a los que yo me expongo en una carretera siendo mujer y que me puedan como bajar o estas cosas, ¿no? Entonces, me parece como impensable, me parece ilógico que multen a ciertas personas que no están como, que no son culpables de la condición en la que se encuentran, ¿sabes? Entonces, este puede ser un ejemplo burdo, ¿no? Pero es real y existe. Y hay gente que es multada por este tipo de cosas, ¿no? Todos los días.
¿no? O por no pagar una tendencia por que no sé, no tenía como el dinero o la capacidad económica para pagar esto, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que sí hay como, sí es importante este debate jurídico, ¿no? Este debate a la hora de legislar, de no simplemente cambiar las palabras y ya, ¿no? Como para salirnos y empezar a legislar cosas más importantes, ¿no? O sea, sí me parece como importante que pues que haya más debates dentro de la Cámara de Diputados, de senadores, dentro del Poder Judicial, etcétera, como para que verdaderamente haya cambios estructurales que sean lo más inclusivos posible, ¿no? Y creo que sí es importante aumentar los niveles de participación de la población, o sea, que de verdad la organización civil vea que no va a llegar un presidente, no va a llegar un presidente municipal, no va a llegar un presidente del estado o un gobernador, perdón, a resolver los problemas porque son muchos, ¿no? No es como que saquen una varita mágica y digan, voy a resolver todo, ¿no? Evidentemente sí, es su responsabilidad y hay todo un estado que debe como cumplir con esta función, ¿no? Pero si no está la población para decirles exactamente qué es lo que quieren, pues nunca nos van a escuchar, ¿no? Entonces, sí es importante que, aunque nos cierren las puertas para participar en el Estado, aunque nos cierren como todo lo que sea posible, pues meternos, ¿no? Y de ahí vienen como los movimientos sociales, de ahí vienen como las organizaciones de la sociedad civil, de ahí viene la presión social por ciertos movimientos. Estas cosas hacen un contrapeso y son súper necesarias. Y yo sí algo a lo que invito a todas las personas que conozcan es que se metan a cualquier cosa en la que puedan incidir y aprender, ¿no? También es válido, ¿no? De tipo, si te vas a meter a una organización, métete y dale con todo, ¿no? Si te vas a meter como a un grupo para hacer contrapeso, pues métete y está bien. Esas cosas son importantes. Entonces, creo que también eso me parece como lo más esencial. Y ya lo último, así como algo que me parece súper importante, es que no nos vendan la idea nuevamente de que la educación por sí sola va a reducir la desigualdad. Eso es una mentira. Eso es algo que no existe, no es cierto. O sea, ¿cuántas personas han tenido acceso a la educación y no han hecho absolutamente nada como para cambiar el status quo? Y muy por el contrario, siguen perpetuando estos puntos de desigualdad, siguen como beneficiándose de un montón de cosas. O sea, pensemos en quienes tienen verdaderamente acceso a una licenciatura o a un doctorado, etcétera, ¿no? Pues personas que ya se encuentran en privilegio, ¿no? Entonces, pues, vamos, o sea, hemos tenido presidentes con doctorados en quién sabe dónde, o sea, presidentes que realmente no, pues, no han hecho como grandes cosas para reducir la desigualdad. Entonces, sí es necesario que haya educación, claro, pero esa educación debe ser para todas las personas. O sea, para quienes están desde en una situación rural o lo que sea, hasta quienes están, no sé, en Polanco, ¿no? Puede ser. Entonces, creo que poniendo esta balanza, las personas pueden como no solamente entender la educación como algo para mí, sino estoy aprendiendo y me estoy educando para resolver problemas dentro de mi colonia, para resolver problemas dentro de mi ciudad, dentro de mi municipio. O sea, no estoy estudiando solo por estudiar, estoy estudiando con un propósito, ¿no? Y entonces creo que es importante que los proyectos estudiantiles, los proyectos universitarios sean apoyados activamente, ¿no? Y entonces ahí sí podríamos hablar de que las universidades, de que la educación puede cambiar la desigualdad o reducirla. Sí, completamente de acuerdo. Creo que la educación, bueno, en general, ¿no? Pero en este caso hablemos de la educación universitaria, que es como una de las aspiraciones que las personas podrían tener y decir, es que cuando termine de estudiar le voy a echar ganas y ya voy a salir de la situación actual en que vivo, ¿no? Hay que reconocer que es algo estructural y que la educación no debe de ser, digamos, al servicio de nosotros, sino que nosotros debemos buscar esparcir ese conocimiento, que no se quede únicamente en nosotros, sino que lo retribuyamos a nuestra sociedad y particularmente a nuestro entorno más cercano. Entonces, pues eso me parece muy interesante y creo que pues las recomendaciones que Mara nos da nos podrían apoyar demasiado. Basta
o sea, el primer paso es reconocerlo, ¿no? Reconocer que existen, nombrarlas y buscar luchar con ellas y por supuesto que aunque el Estado hasta cierto punto tendría esa responsabilidad de cambiar nuestro status quo, pues por supuesto que no puede si atendemos a que es algo estructural y algo que bastantes años se va a perpetuar, lleva lleva bastantes años perpetuándose, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría agradecerte, Mara, invitar a todos a que busquemos cambiar nuestro entorno cercano y así poner nuestro granito de arena y no decir como, bueno, es que el mundo está básicamente jodido, ¿no? Entonces yo, pues, ¿Para qué me esfuerzo? No, pues hay que esforzarnos para cambiarlo. Entonces, te agradezco mucho tu participación, Mara, gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, si la quieren seguir en redes sociales, por aquí no sé si quieras decirnos cuáles son. Pues estoy en Twitter como Mara Mora Rocha 1 y pues ya es como mi red social favorita y ahí contesto en DMD o lo que quieran. Ok, pues ahí tienen amistades. Gracias, amiga. Igual les recomendamos que sigan escuchando más capítulos del podcast, igual las cápsulas. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Cambiemos la Conversación. Y pues, gracias. Ánimo, amiga. Adiós.